Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. 9:06 de la mañana, 8:06 en las Islas Canarias. Estamos en tertulia con Pilar Gómez, con Sandra Golpe, Toni Bolaño, Rubén Amón, que ahora descansan un poquito porque me vais a permitir que converse con el vicepresidente del Gobierno Autonómico de Cataluña y diputado de Esquerra Republicana, Pere Aragonés, que nos acompaña en nuestra emisora de Barcelona. Señor Aragonés, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha empezado el día? Bueno, pues creo que viendo las portadas de los periódicos, hoy será un día agitado, como mínimo mediáticamente. Bueno, casi todos lo son, le advierto. Sí, este negocio va así. Bueno, después de la conversación que tuvo en la tarde de ayer usted con la señora Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ¿Esquerra su partido sigue decidido a presentar enmienda a la totalidad a los presupuestos del señor Sánchez? De hecho, la enmienda está registrada y la cuestión es si se retira o no. Y lo dijimos cuando la presentamos, que hay tiempo hasta el mismo día 12 en que empieza el debate para poder llegar a un acuerdo. En todo caso, nosotros hemos planteado dos cuestiones encima de la mesa. La primera es que el conflicto que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado se debe resolver políticamente, negociando, hablando, y no por la vía del Código Penal. Entendemos que es un error resolverlo por la vía del Código Penal porque no se resuelve así. Y, por lo tanto, la segunda propuesta, la segunda idea es consecuencia de la primera, y es que lo que nosotros entendemos que es una actuación represiva del Estado, pues cese y pasamos a encontrar una solución en el ámbito de la política. Al final son dos condiciones que están encima de la mesa desde hace semanas y que confiamos que se pueda llegar a un acuerdo. Es decir, que en las últimas horas no ha cambiado nada en este asunto de la enmienda a la totalidad, no hay ninguna novedad. Como es público y notorio, estamos hablando con el Gobierno del Estado, singularmente con la vicepresidenta, y estas conversaciones van avanzando, pero aún estamos lejos de un acuerdo. Pero la vicepresidenta siempre nos explica que lo de los presupuestos va por otro lado, que eso no forma parte de esta negociación, que el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España no hablan de lo que tiene que ocurrir en el Parlamento con los presupuestos del Estado. Esta es la posición de la vicepresidenta y, por lo tanto, ella debe responder por sus opiniones. En todo caso, para nosotros... Pero me está diciendo usted que sí que hablan de esto. No, lo que digo es que la opinión de la vicepresidenta pues debe preguntársela a él. Yo no seré quien la cuestione. Pero yo le he preguntado por la enmienda a la totalidad y usted me ha dicho que los gobiernos de España y Cataluña están en conversaciones. Entonces entiendo que sí que hablan de esto. Porque evidentemente los partidos políticos, como mínimo Esquerra Republicana de Cataluña, sí, tendrá muy presente las conversaciones entre los dos gobiernos a la hora de posicionarse. Porque desde Esquerra Republicana de Cataluña entendemos que unos presupuestos, aparte del contenido de los mismos, tienen un sentido político en aras a la estabilidad, a la continuidad de la estabilidad, y por lo tanto deben enmarcarse en un contexto mucho más amplio, especialmente en un momento tan complejo políticamente como el que estamos hoy, tanto en Cataluña como en España. La información que se ha facilitado de la conversación que tuvieron ustedes en la tarde de ayer, la señora Calvo, la señora Artadi y usted mismo, que no sé si fue en videoconferencia o teleconferencia o conversación telefónica, pero que hablaron entre los tres, entiendo. La información que se ha facilitado por parte de la Moncloa dice que han acordado seguir avanzando en los dos ámbitos conocidos, el de la bilateral y el de la mesa de partidos. ¿En qué han avanzado en la conversación de ayer? ¿Sobre la mesa de partidos han llegado ya a alguna conclusión? Yo creo que tenemos delante de nosotros la oportunidad de crear espacios de diálogo que permitan una negociación política. De hecho, llevamos demasiados años en que el problema político que hay entre, al final, una parte muy significativa que tiene mayoría en el Parlamento de Cataluña, que defendemos la independencia de Cataluña, y el rechazo hasta el momento del Estado a encontrar una solución, a dialogar. Esto llevamos demasiado tiempo. Ahora estamos explorando la oportunidad, si hay la oportunidad de poder crear este espacio de diálogo para poder llegar a algún tipo de solución. Esto no será fácil, no será de un día para otro, pero creo que tendríamos que tener todos la altura de mira suficiente para entender
que los 2 millones de catalanes que somos independentistas no vamos a desaparecer de golpe y porrazo, no vamos a desaparecer ni tan solo con una sentencia muy dura, extremadamente dura, del Tribunal Supremo en el juicio que empieza la semana que viene. Por lo tanto, esto es un problema político, requiere una solución política y estamos explorando los marcos de trabajo que pueden empezar a encauzar esta situación. Y uno de ellos es evidente que es la relación entre dos gobiernos, pero también es cierto que la relación entre dos gobiernos, la relación institucional, es una relación pautada por la ley, es una relación que está establecida en las normas y, por lo tanto, en un ámbito tan complejo como el que estamos, necesitamos espacios más flexibles. Espacio de diálogo es lo que llamamos mesa de partidos, ¿no? Puede ser sí, evidentemente. Son muchos, el diálogo, pero evidentemente... Pero ustedes de lo que están hablando es de crear una mesa de partidos, no la que ya existe en Cataluña, sino una mesa de partidos distinta, nueva. Nosotros lo que hemos planteado es que en esta mesa de partidos lo que tiene sentido es que participen los partidos que son el núcleo duro de la mayoría gubernamental en el Congreso. El Partido Socialista y Podemos, porque si no, la mesa de partidos en un ámbito catalán siempre hay un momento, y lo hemos experimentado en los últimos años, hay un momento en que queda bloqueado el avance en los acuerdos porque depende de otra parte, que es la parte de los partidos de ámbito estatal, singularmente los que dan la mayoría al gobierno. Y por lo tanto es importante que entendemos que participe el Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos, a no ser que digan que lo que decida la mesa de partidos catalanes lo acatarán. Yo creo que no es así, de hecho la experiencia nos demuestra que no es así, por lo tanto lo más conveniente es que esté representado el Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos, y entendemos que este es el ámbito en el que podemos avanzar en este diálogo. ¿La vicepresidenta Carmen Calvo ha aceptado ya esta propuesta de ustedes? Estamos hablando de esta propuesta y como creo que es una cuestión delicada, compleja, nosotros hemos insistido, pues no me gustaría hacer ninguna declaración que lo estropee. Por lo tanto, voy a ser muy delicado, me permitirá que sea muy delicado. Una declaración que lo estropee significa que si usted me dice que el gobierno ya aceptó esta mesa de partidos estatales, puede ocurrir que se frustre la mesa de partidos estatales. El gobierno, quien habla por el gobierno de España es el gobierno de España, no seré yo. Y en todo caso entendemos que los acuerdos que son sólidos, que sirven, son aquellos que se hacen públicos de forma conjunta. Hicimos una declaración conjunta en la reunión entre el presidente Torra y el presidente Sánchez el pasado 20 de diciembre y este es el camino. Y entre medio, evidentemente, pues hay conversaciones, hay llamadas, hay reuniones y evidentemente hay declaraciones públicas, ¿no? Pero entenderá usted que el principio de prudencia es importante cuando estamos manejando asuntos tan complejos y tan delicados. Y el principio de transparencia y de veracidad, estará usted de acuerdo conmigo en que también son importantes ambos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que le pregunto es si lo que el gobierno está contando, el gobierno de España nos está contando, se corresponde con lo que les cuenta a ustedes en la reunión privada. Pues esta pregunta la debe responder el gobierno de España, no el gobierno de Cataluña. Lo que nosotros decimos puede responder usted, que forma parte de esas conversaciones y que sabe perfectamente lo que luego dice la señora Calvo en público. Nosotros hemos planteado que la mesa de partidos es necesaria, la participación es lo que da sentido a esta mesa de partidos, porque ya existe una mesa para el diálogo en Cataluña. Hemos hecho varias reuniones y de hecho cuando explicamos la posibilidad de la creación de una mesa de partidos en la que participe el Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos, pues fue muy bien recibido por los partidos en Cataluña, por el Partido Socialista de Cataluña, también por los comunes. Y, por lo tanto, ahora es donde debemos avanzar, es en este ámbito, y yo estoy convencido que si todos ponemos de nuestra parte será así. Por intentar clarificar del todo esta situación, porque usted sabe que estamos viviendo unas horas muy confusas, no para ustedes, que forman parte de la que están, como dijo ayer la señora Calvo, en esta realidad, y todo esto les suena muy conocido, pero sí para el resto, que estamos conociendo estos asuntos ahora. Por clarificar, cuando ustedes reclaman un relator o mediador
ustedes no están hablando de la mesa de partidos que ya existe. Para eso no necesitan un relator. El relator se corresponde con una nueva mesa de partidos estatales. Esta es nuestra posición, evidentemente. Y por eso porque cuando la señora Calvo dice que admiten la figura del relator, interpretamos todos que se está refiriendo a la mesa de partidos estatales. Esta es su interpretación. Insisto, yo no voy a hablar por la vicepresidenta Calvo, no me corresponde a mí. Pero la prueba es, en todo caso, que la mesa de partidos de ámbito catalán, de los que han querido venir, porque siempre está abierta a Ciudadanos y al Partido Popular y a la CUP, que han decidido no participar en el espacio de diálogo que se ha creado en Cataluña, la prueba es que no necesita, a nuestro entender, ningún tercer agente neutral e independiente, es que se ha reunido ya 2 veces y que no ha necesitado esta figura, ¿no? En todo caso, lo que me gustaría destacar es que yo entiendo que el diálogo y hablar entre ámbitos políticos, entre gobiernos, entre partidos políticos, aunque tengamos posiciones muy diferenciadas, no es un delito. Porque aquí parece, leyendo las declaraciones de algunos dirigentes políticos españoles hoy, parece que alguien aquí ha cometido no sé qué delito por plantearse reunir en una mesa gente que piensa diferente. Cuando la historia nos enseña que esto lo han hecho todos los gobiernos cuando han tenido delante problemas muy complejos. El hecho de que haya alguien que facilite este diálogo, que intente, pues, permíteme la expresión, poner un poco de aceite a veces cuando las cosas, cuesta que funcionen, ¿no? Esto ha pasado a lo largo de la historia y ha sido más público o ha sido más privado, pero ha sido así. De hecho, en el octubre de 2017 había personas que trasladaban estos mensajes entre el gobierno catalán de Carles Puigdemont y el gobierno de Mariano Rajoy. Se ha hecho en situaciones muy diferentes, en las mismas conversaciones de Argel con ETA o las que inició en su momento el gobierno Aznar con ETA. Evidentemente, estamos hablando de una interlocución que ahora es mucho más fácil, porque aquí no hay organizaciones terroristas, aquí hay partidos políticos y gobiernos legales, elegidos democráticamente por la ciudadanía, que lo que necesitan es hablar. Entonces, que nos sentamos en una mesa a hablar, gobiernos que tienen proyectos políticos diferenciados, que esto se considere un delito, una alta traición, creo que está demostrando que hay partidos políticos que se quieren tapar los ojos ante la realidad. Le confieso que esta alusión a las conversaciones de Argel no acabo de entender qué sentido tiene. Es decir, yo no veo ninguna semejanza entre la situación del País Vasco cuando existía ETA y la situación de Cataluña. Cuando el gobierno... Afortunadamente en Cataluña no hay una situación de violencia ni de actividad de ninguna organización terrorista. Lo que quiero decir es hay que irse a Argel para reunirse con el gobierno vasco, con el gobierno catalán, o con Esquerra, o con el PDeCAT, ¿no? Evidentemente, pero sí en contextos de mucha más tensión, de mucha más complejidad, pues siempre se ha podido recurrir a alguien que facilite este trabajo en contextos complejos, pero mucho más gestionables y mucho más civilizados, si me permite la palabra. ¿Por qué lo vamos a rechazar? Pero creo que al final, yo creo que el nacionalismo español necesita símbolos para poder quedarse tranquilo en su negativa a dialogar. Y nosotros, si hay oportunidad de dialogar y de avanzar y de negociar políticamente, no la vamos a rechazar. Pero el diálogo, fíjese que el diálogo ya existió. Usted me acaba de recordar los mediadores, o los, como dicen ustedes, o los embajadores que envió el gobierno del señor Rajoy al gobierno del señor Puigdemont. El señor Puigdemont estuvo en el Palacio de la Moncloa con el señor Rajoy, hubo diálogo, la señora Sáenz de Santa María protagonizó la operación diálogo con el líder de su partido, el señor Junqueras. El diálogo ha existido en ese ámbito, el diálogo siempre ha sido ofrecido al gobierno de Cataluña en el ámbito parlamentario, se le ha invitado al señor Torra a acudir al Congreso, como se le invitó al señor Puigdemont, se les ha invitado a ustedes a acudir a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, siempre se han negado a acudir a esas instituciones. Lo que le pregunto es, ¿qué cree usted que puede salir de una mesa de partidos políticos que no pueda salir de las instituciones parlamentarias? El objetivo último de ustedes en una mesa de partidos, ¿cuál es? ¿Qué creen que sí cabe ahí, que no cabe en los otros ámbitos? Es que una cosa no sustituye a la otra. La mesa de partidos no puede ni debe sustituir a las instituciones.
sino que es el ámbito donde se pueden generar consensos, como mínimo los que quieren participar en esta mesa de partidos, que después se pueden trasladar y se deben trasladar al ámbito institucional. Le pongo un ejemplo, es decir, cuando hay una negociación parlamentaria de cualquier ley, pues yo como miembro del Gobierno de la Generalitat me puedo reunir con un grupo parlamentario y hay reuniones que se hacen en ámbito de partido a partido, se llegan a acuerdos y después esto pues se traslada a la comisión parlamentaria. No se va directamente al ámbito institucional a pelo. Es decir, aquí hay un trabajo previo. Y en una cuestión tan compleja... Cuando se reúne usted de partido a partido para preparar una proposición parlamentaria, ¿hay un relator allí que levanta acta de la reunión? Depende, a veces cuando las posiciones están muy alejadas, pues hay personas, expertos, que nos pueden ayudar, claro. Y que dan fe de lo que allí se ha dicho. Bueno, que dan confianza a las dos partes, sí, claro. O sea, usted para hablar con los otros grupos parlamentarios necesita de un mediador. No. Yo lo que quiero decir es, cuando hay una situación compleja, y creo que estamos en un problema muy complejo, un problema muy grave, pues si necesitamos más instrumentos para poder hablar, para poder facilitar, para poder ordenar el debate, para acompañar a las diferentes partes que se sienten en la mesa, ¿por qué lo debemos rechazar? Al final la responsabilidad será de los que estamos tomando las decisiones, que son las fuerzas políticas y que evidentemente después se trasladan a las instituciones. Yo entiendo que no sé, a mí me sorprende mucho, sinceramente, que haya estos aspavientos por una figura que debe ser para facilitar que las cosas funcionen mejor. Porque usted entiende que las instituciones después tendrían que asumir lo que salga de una mesa de partidos. Sí, los partidos que allí tienen mayoría suficiente, pues es lo más lógico. Claro. Es decir, lo que no sería lógico, bueno, no sería lógico, es que no sería ni legítimo, sería que un ámbito de discusión partidaria sustituya a las instituciones. Las instituciones tienen sus competencias y es donde se debe plasmar finalmente, si tiene que plasmar desde algún punto de vista jurídico o algún acuerdo político relevante, parlamentario, es donde se deben plasmar los acuerdos que previamente pues negocian los partidos. Pero esto ha sido así toda la vida. Sí, pero fíjese que hace un momento me decía usted, Aragonés, perdone que le interrumpa, me decía en la bilateral, que es la reunión entre Gobierno de España, Gobierno Autonómico de Cataluña, claro, hay que está sometida a la ley y a las reglas y a las normas de ese órgano, del funcionamiento de ese órgano. Ayer escuché a la vicepresidenta Carmen Calvo diciendo, claro, una mesa de partidos pues no tiene el encorsetamiento que tienen las instituciones. Y le pido que me explique exactamente en qué están pensando ustedes. Si es que ¿acaso tenemos que pensar que de una mesa de partidos puede salir algo que no requiera de sujeción a la ley y a las normas y a la Constitución que hoy está en vigor? Yo creo que nadie está planteando que haya acuerdos que vayan en contra de la ley, porque si no, no se podrían aplicar. Es decir, que de esa mesa de partidos no podría salir la autodeterminación, por ejemplo. No, esto lo dice usted. En todo caso, de la mesa de partidos tendría que ser los acuerdos políticos que después se tienen que trasladar a las instituciones para cambiar, si al final se considera conveniente, el marco jurídico. Es decir, en primer lugar tiene que haber un acuerdo político y después, ¿cómo se aplica este acuerdo político? ¿Precisa de algún cambio legal? Pues se estudia. ¿Precisa de algún cambio reglamentario? Se estudia por quien sea competente. Pero lo que nosotros planteamos es que, evidentemente, la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, yo soy miembro de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y tiene unas tareas muy tasadas por ley. Y muy estrictas, y es un ámbito estrictamente formal. Y si delante tenemos un problema muy complejo, pues necesitamos de la flexibilidad necesaria para poder discutir políticamente. Y pues quizá estaremos no sé cuántos días haciendo reuniones sin llegar a ningún acuerdo, pero reflexión conjunta. Entender las opiniones del otro. Es así como cuando estás tan alejada de las posiciones es la única forma de poder acostar posiciones. Y es lo que nosotros entendemos que en cualquier negociación política, sea entre las relaciones entre Cataluña o el Estado, o cualquier otra negociación, cuando se está tan alejado, pues si hay ámbitos que
deben crearse para facilitar la flexibilidad, pues mucho mejor. Cuando nosotros desde la Generalitat de Cataluña negociamos con los trabajadores públicos, pues no se va todo a la mesa de negociación tasada de la función pública, que está tasada, no, hay conversaciones en paralelo, hay pues otras reuniones y se preparan allí los acuerdos que tenga que asumir, pues en este caso, pues la mesa de negociación de los funcionarios públicos. Pero una cuestión es un ámbito muy formal, que además tiene su funcionamiento regulado, a un ámbito más flexible que permita abordar la complejidad de la situación. ¿Y usted cree que tiene sentido una mesa de partidos estatales si no van a estar el Partido Popular y Ciudadanos, que juntos representan casi la mitad de los diputados del Congreso? Esta es una decisión del Partido Popular y de Ciudadanos. De hecho, nosotros lo que los invitamos es que participen al espacio de diálogo que ya está creado, que es el espacio de diálogo que hay entre partidos catalanes. Pero si no participan, y de hecho, ¿qué sentido tiene la mesa de partidos? Si nada de lo que salga de ahí representa en realidad al conjunto de la sociedad. Bueno, pero al final lo que es importante es que represente a mayorías operativas en los dos parlamentos. Y a mí me gustaría mucho que el Partido Popular y Ciudadanos abandonaran la estrategia de la crispación y abrazaran una estrategia de responsabilidad. Y entendieran que la solución política a Cataluña no vendrá con el Código Penal. Entonces, yo creo que están en un plan absolutamente electoralista, que están dispuestos a todo para dañar 4 votos. Y creo que es un error. Y a mí me gustaría que tuvieran un poco más de sentido de la responsabilidad. Nosotros estamos intentando hacerlo y evidentemente cada uno en su posición política pues tendrá que justificar, ¿no?, muy bien su posición y nadie tiene una posición fácil. Pero yo creo que es un error que se alejen de este ámbito de responsabilidad y al final pues intenten hacer lo que denuncian que pasa en Cataluña, que es que resulta que en Cataluña se supone que la movilización en la calle pues apretaba las instituciones, ahora resulta que es lo mismo que quieren hacer a nivel estatal. Es absolutamente incoherente con la trayectoria de los que han tenido responsabilidad de gobierno, porque el Partido Popular, cuando ha gobernado, ha creado espacios de negociación en situaciones mucho más complejas y ha utilizado intermediarios, terceras personas, para facilitar el diálogo. Después han tenido resultado o no, y a mí me gustaría, y entiendo que es una cuestión de responsabilidad, que dejen las pancartas y que vengan a las reuniones, que es el ámbito donde debe tratarse políticamente. Como ustedes no han renunciado, ustedes me refiero al gobierno catalán y a Esquerra Republicana, como ustedes no han renunciado ni lo van a hacer a la autodeterminación, entiendo que ustedes, si llega a constituirse en algún momento esa mesa de partidos con el PSOE y con Podemos, lo que trabajarán es para que de esa mesa de partidos salga el acuerdo de esos partidos para promover la autodeterminación o para que haya un marco jurídico que la haga legal. Nosotros, en todos los ámbitos en los que trabajamos, defendemos nuestras convicciones y nuestros objetivos y no vamos a renunciar nunca. De la misma forma que no ponemos como requisito que los otros partidos que se sienten en la mesa renuncien a sus convicciones. Por lo tanto, evidentemente, en todos los espacios institucionales, gubernamentales, de partidos políticos, en esta misma entrevista, en cualquier otra, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras convicciones y nuestras posiciones. Y entendemos que hay posibilidades de poder llegar a acuerdos. Y de la misma forma, yo nunca voy a pedir como requisito que la otra parte con la que estoy alejada para sentarnos en una mesa a hablar renuncie a su posición. Mire, yo, si el señor Pablo Casado quiere reunirse, yo estoy absolutamente dispuesto a hablar con el señor Casado y con el señor Rivera. De hecho, con el señor Rivera ya nos conocemos, y no les pediré nunca que renuncien a sus postulados, simplemente que se sienten a escuchar. Pero creo que ellos lo que hacen es taparse las orejas delante de una realidad en Cataluña que saben que existe y que están empecinados en ignorar. Déjame que le haga 3 preguntas rapiditas, que sé que ya tiene prisa y tiene otros compromisos que atender. Una, he leído que la lista de candidatos a relator, o como se llame, que ha enviado el Gobierno de Cataluña al Gobierno de España, la lista son todos ciudadanos extranjeros.
que no son españoles, ciudadanos extranjeros que hablan español. ¿Esto es así? La lista, independientemente de que luego la señora Calvo la acepte o no la acepte. Yo no voy a entrar ahora en nombres y en propuestas, ni tan solo en el detalle de las propuestas que nos estamos cruzando, porque al final lo que puede impedir es que finalmente haya un acuerdo. En todo caso, entendemos que debe ser esta figura que facilite como más independiente sea y cuantos menos intereses pueda tener en lo que se está dirimiendo, mejor, porque le otorgará una independencia, una neutralidad que será mejor para facilitar el trabajo. Evidentemente, si es una tercera persona que no es neutral, que es de parte, pues de poco servirá. La lista son todos extranjeros, entonces. En todo caso, nosotros hemos lanzado una propuesta al Estado, al Gobierno, y tendremos pues su respuesta. Nosotros no nos cerramos no limitamos a una nacionalidad u otra quiénes deben ser los mediadores. Mediadores, facilitadores, relatores, como le queramos decir. Se lo pregunto de otra manera. Espera, ¿el gobierno les ha rechazado ya esa lista, puesto que todos los que ustedes plantean son extranjeros? Esto debe preguntárselo al gobierno. Ayer estuvimos hablando, tendremos una respuesta, entiendo, nos iremos cruzando propuestas durante el día de hoy y, por lo tanto, al término de estas conversaciones podemos dar cuenta de los acuerdos definitivos. Es que se da usted cuenta de lo difícil que es lo de la transparencia en esta situación, porque no hay manera de que ustedes cuenten de qué hablan cuando se reúnen. Y luego, a la vez, ustedes mismos se quejan de que dan versiones distintas sobre lo que han hablado y que para eso hace falta un relator que aclare qué es lo que realmente se dijo. Yo pregunto cosas, creo que, como diría Carlos, muy sencillas. En todo caso, al término de cualquier negociación, si hay un acuerdo, las dos partes podrán explicar, y lo explicarán conjuntamente, cuáles son los acuerdos en los que se ha llegado. De hecho, pongo un ejemplo muy cercano en el tiempo, que es la declaración que hicimos conjunta entre los dos gobiernos el 20 de diciembre. Evidentemente, como usted puede suponer, una declaración en esos términos, esa no era la primera versión. Hubo una primera versión, después una respuesta y sucesivamente hasta que se lleva a un texto de contexto. ¿Hubo alguna versión en la que se explicitara que el marco jurídico era la Constitución española? En todo caso, yo me centro en el ámbito final, finalmente en el texto final. En el que no aparecía la Constitución. El texto final, pues, lo que hace referencia es a la seguridad jurídica. Nosotros entendemos que no debemos circunscribir el debate político a un debate entre abogados, porque entonces no hace falta la política. Si vamos a discutir solo de interpretación de las leyes... La Constitución no es un asunto de abogados, es un asunto que nos afecta a todos. Mira, pues precisamente que hace referencia a la Constitución. Es evidente que los acuerdos que llevaron a hacer posible la Constitución de 1978 no se tomaron todos en la Comisión Constitucional. Hubo negociaciones previas, hubo diálogo previo, hubo intermediación, evidentemente. Había gente que hacía de puente. ¿Quién fue el relator de la transición? No es una cuestión de relator o no, pero saben perfectamente que hubo muchas personas que se esforzaron para poder llegar a acuerdos. No un relator único, formal, pero hubo personas que facilitaron llegar a acuerdos, pues si no, hubiera sido imposible que fuerzas políticas que estaban tan alejadas, que la última vez que se enfrentaron fue en una guerra civil, pudieran llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo creo que tenemos ante nosotros la oportunidad de poder trabajar para llegar a un acuerdo ante una situación muy compleja. No será fácil, pero a mí me gustaría pedir responsabilidad a todas las fuerzas políticas y que no agiten excesivamente el fantasma de la fractura, de la división. Yo creo que hay la oportunidad de poder encauzar un conflicto político que está enquistado, desenquistarlo. Por nosotros no va a quedar, pero evidentemente esto se tiene que concretar y es lo que estamos trabajando ahora. Esta ya es la última de verdad. Muy bien. El documento de los 21 puntos que el señor Torra le entregó al señor Sánchez, el gobierno de España dice que no existe, o sea que no le dan ningún valor. En opinión de usted, ¿ese es un documento oficial del gobierno de Cataluña? Es un documento que se entregó al gobierno del Estado y, de hecho, sí, eso lo sé, pero está sometido a la Ley de Transparencia de la Generalitat de Cataluña. Luego es un documento de la Generalitat de Cataluña. Es un documento del presidente de la Generalitat de Cataluña.
De presidente de la Generalitat de del Cataluña. presidente de la Generalitat de Cataluña, y Significa que que yo no como es del gobierno de la Generalitat de No, Cataluña. yo como vicepresidente coincido en el contenido. O sea que es un documento oficial. Expresa nuestra visión, expresa nuestro análisis y por dónde creemos que podrían haber iniciativas para pues encauzar esta situación, pero aparte de ese documento, en ese día, en esa reunión, se llegó a una declaración conjunta asumida por los dos gobiernos y sobre esta es la que estamos trabajando. Pero si es un documento oficial del presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿cómo puede decir el gobierno de España que no existe? Tiene que preguntar al gobierno de España. Es verdad, siempre estamos... Es que yo no puedo responder por el gobierno de España, porque si yo pudiera decidir por el gobierno de España, Cataluña sería independiente, y es obvio que no lo es. ¿Qué le parece a usted que el gobierno de España diga que no existe? Pues en todo caso, yo respondo por el gobierno de Cataluña. Lo facilitamos a los partidos que participaron en el espacio de diálogo. Si ellos consideran que no se tienen que posicionar ante ese documento, pues es la posición del gobierno del Estado. Yo intento siempre centrarme en los espacios en los que es posible avanzar. Hay una declaración conjunta del 20 de diciembre. Esto nos permite avanzar. Vamos a aprobarlo. Tenemos la obligación de intentarlo. Es muy difícil, evidentemente, pero vamos a intentarlo y lo probamos. Es decir, yo no me perdonaría ante la situación tan compleja, tan difícil en la que estamos, que no utilizáramos todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para poder llegar a una situación objetivamente mejor de la que estamos ahora. Pere Aragonés, vicepresidente del gobierno catalán y diputado de Esquerra Republicana, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, Pere. Muchas gracias. Que haya respondido a mis preguntas. Gracias y hasta Buenos la días. próxima ocasión. Cuídese. Son y 37 minutos las 9.